Capítulo 8. Errores que enseñan. Un error no es el fin de algo. Quizás en ese momento no pueda verlo con claridad, pero un error es mucho más que eso. Es una puerta para lograr un nuevo aprendizaje. Y es común que el mismo sistema educativo me haya llevado a pensar que los errores solo son faltas, retrocesos o indicadores de algo negativo. Pero la realidad es otra. En la vida real, los errores son primeras versiones, ensayos, oportunidades de ajuste. Un docente que enseña a temer al error forma estudiantes inseguros. Un docente que enseña a comprender y darle un nuevo significado forma estudiantes resilientes. En este capítulo me permito seguir narrando anécdotas vistas desde el aprendizaje, al ver todas mis experiencias buenas y no tan buenas como lecciones. Me doy cuenta de que ya no pienso como antes. Mi mente se encuentra más abierta, más dispuesta a aprender y a crecer. Cuando fui estudiante de licenciatura, recuerdo que tenía que presentar una exposición. Me la pasé practicando toda la noche. Estaba nerviosa, pero confiada. Cuando llegó el día y mi turno para presentar, mis manos no dejaban de temblar. El tema que presentaba estaba relacionado con mi proyecto de vida, y como en ese momento estaba pasando por una situación un poco difícil, hubo cosas que no podía ni decir sin que mi voz se quebrara. Me daba pena que vieran mi debilidad. Y sí, por un momento pensé que lo había arruinado porque no salió como yo lo había practicado días antes. Pero doy gracias que mi profesor estaba preparado para darme la contención que necesitaba en ese momento, lo que hizo que ese fracaso no se convirtiera en una vergüenza permanente. La resiliencia nace justo ahí, donde alguien más te extiende la mano y te dice, puedes volver a intentarlo. Otra anécdota que quiero compartir: en uno de mis grupos, un equipo de estudiantes debía presentar para la clase de geografía una maqueta sobre los movimientos de las placas tectónicas. El equipo realizó una maqueta que simulaba los movimientos de cada placa. Fue de una manera muy creativa, ya que quizás erróneamente yo solo esperaba que fuera una maqueta estática. En mi mente ya los estaba limitando, pero lograron sorprenderme con su ingenio, especialmente al trabajar en equipo. El día de la presentación, la estructura de su maqueta se rompió. Como era de esperarse, los alumnos estaban frustrados. Una de las alumnas lloró, quizás por coraje, tristeza o por la misma frustración de lo que no les salió como esperaban. Yo observé y les dije, vamos a analizar bien qué fue lo que pasó. No necesitamos culpables ni nada de eso, solo necesitamos ver de qué manera podemos solucionarlo. Después de ese análisis, indagando con algunas preguntas, concluimos que los soportes no estaban bien pegados. No hubo consideración ni cálculo sobre el peso de los materiales y además no se había hecho una prueba antes de presentar el trabajo. Entonces les dije, esto que ocurrió hoy también pasa en el mundo real y podemos llamarlo prototipo. El primer intento casi nunca funciona. Lo importante es lo que hemos aprendido de esto. Con esta información que obtuvimos después del análisis, ahora ya saben cómo pueden hacerlo mejor. ¿Qué les parece si en 2 días vuelven a hacer su presentación? El grupo se reorganizó y después de 2 días, como fue el acuerdo, entregaron la maqueta mejorada. La reflexión que me deja esta anécdota es que mi intención nunca fue salvar el trabajo ni decirles qué hacer. Mi intención fue salvar el proceso. Dejé que el error cumpliera su función, enseñar. Y es que la resiliencia no se enseña con discursos, sino atravesando el fracaso. Me queda claro que si no hay error, tampoco habrá aprendizajes, porque ellos aprenderán de manera significativa si los acompaña un docente que les facilite esos aprendizajes, un facilitador que no los juzga, sino que busca cómo guiarlos. Mi objetivo como docente facilitadora es que mis estudiantes aprendan a tolerar la frustración, a analizar lo ocurrido, a buscar alternativas, a perseverar y a reconocer lo que sienten en esos momentos, tal como me lo enseñó aquel profesor de licenciatura cuando intenté hacer mi presentación, a volver a intentarlo. Donde el error se vuelve aprendizaje. El error es un territorio en el que todos hemos caminado. Como docente lo conozco bien. He fallado al explicar un tema, al planear una actividad, a reaccionar frente a un conflicto. Sin embargo, esos errores me han dado experiencia, humildad y una visión más humana de la enseñanza. Mi objetivo no es formar alumnos perfectos que nunca se equivoquen. Eso sería imposible. Díganme ustedes, ¿quién sí lo es?
Mi objetivo ahora es formar seres capaces de pensar, de sentir y de avanzar. ¿Cuál es la diferencia para que un error se vuelva una experiencia traumática o una experiencia transformadora? La respuesta está en la manera en que acompaño a mis estudiantes. ¿Soy un juez que castiga? ¿Solo un espectador que ignora? ¿O un guía que acompaña? Acompañar implica escuchar sin humillar, validar sus emociones, separar el error de la identidad del estudiante y ayudarlo a analizar lo ocurrido. También implica mostrar que siempre existe una segunda oportunidad y celebrar el intento, no solo el logro. ¿Qué podemos decir para acompañar? Todo está bien, vamos a ver qué pasó. Lo importante es lo que hacemos después. ¿Qué aprendiste de esto? Intenta de nuevo. Cuando tengo actividades que favorecen la seguridad emocional de mis estudiantes, podría estarse formando el terreno para que crezca un alumno resiliente. Que un estudiante aprenda a levantarse e intentarlo de nuevo después de fallar vale tanto como aprender cualquier contenido curricular. El error deja de doler cuando alguien lo convierte en un camino. Ese alguien somos nosotros, los docentes facilitadores. Estrategias para trabajar el error en el aula y llevarlo al aprendizaje. Las estrategias que comparto son estrategias que desde mi experiencia me han funcionado. Sin embargo, a veces hago algunos ajustes que considero pertinentes, tomando en cuenta las características propias de cada grupo y sobre todo esas características únicas que tiene cada estudiante. Después de una actividad fallida, por lo general nos sentamos en círculo, guío al grupo a que no juzguen haciendo preguntas como: ¿qué intentamos hacer? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió como esperábamos? ¿Qué haremos distinto a la próxima vez? Trato de evitar preguntas que buscan culpables, además de que no servirán de nada. Priorizo la reflexión. En este círculo también me he expresado desde mis errores, porque cuando un docente acepta sus errores, libera a sus estudiantes del miedo a cometer los propios. También he incorporado la idea del prototipo como cultura, la idea de que el primer intento nunca será la versión final. Lo aplico en escritos, proyectos, experimentos y presentaciones. Al lograr que mis estudiantes internalicen esta idea, la ansiedad disminuye y la creatividad crece. Los errores son inherentes al aprendizaje, pero solo serán aprendizajes si los miramos sin miedo y sin juicio. En el aula, cada equivocación es una invitación a detenernos a reflexionar, pero este proceso no ocurre de manera automática y ahí entra mi labor, como facilitadora, como guía, acompañando, escuchando y con una mirada más allá del resultado inmediato. Cuando me equivoco y acepto este error ante mis estudiantes, no estoy mostrando debilidad, al contrario, muestro humanidad. El modo en que respondemos a ese momento determinará si el error se convierte en vergüenza o crecimiento. Este capítulo me recuerda que como docente tengo un papel decisivo. Puedo ayudar a convertir un tropiezo en un motivo de desánimo o en una oportunidad para desarrollar resiliencia en mis estudiantes. Acompañar un error no significa minimizarlo ni ignorarlo. Significa darle sentido, ayudar al estudiante a comprender qué ocurrió, qué aprendió y cómo puede volver a levantarse con mayor claridad y confianza en sí mismo. Cada vez que permito a mis estudiantes reintentar, analizar y mejorar para volver a intentarlo, les estoy enseñando algo más grande que el contenido, que la vida misma también es una sucesión de ensayos, ajustes y nuevos comienzos. El error visto desde una perspectiva humana y pedagógica deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente hacia la responsabilidad, la autoconfianza, la humildad y la creatividad. Y cuando acompaño a cruzar ese puente con sensibilidad, pongo los cimientos para construir una fortaleza interna que lo sostendrá mucho más allá del aula. Porque al final, los errores no solo nos enseñan qué hacer mejor, sino quiénes somos cuando enfrentamos esas adversidades. Y esa es una de las lecciones más valiosas que como docente puedo dar. Es ahí donde me siento agradecida por permitirme estar aquí, ejerciendo esta profesión.